Muy bien, buenos días, bendiciones. Buenos días en este miércoles 22 de abril. Pastor Elvis, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció la costa oeste? Buenos días, mi pastor. Estamos bien, gracias a Dios, de este lado, feliz de poder llegar hasta ustedes en esta hora, estudiando la lección de escuela sabática en este miércoles. El tiempo vuela, ministro. Ya estamos terminando el mes de abril. Estamos hoy ya viviendo el día número 22. A mediados de la semana ya estamos avanzando. Hoy tenemos, bueno, ayer estuvimos analizando la lección del martes, la cultura. Hoy vamos a trabajar la razón. Pero cuéntenos, Pastor, ¿cuál es el título de la lección de esta semana? Mira, pastor, el título de la lección de esta semana es la Biblia, fuente autoritativa de nuestra fe. Pero antes de entrar en lleno en la lección, vamos a invitar a nuestros hermanos y amigos que se unen con nosotros en esta mañana tan especial. Para mí, las 5:02 de la mañana, y para usted son las 8:02 de la mañana, que compartan la transmisión del día de hoy. Vamos a compartir la transmisión del día de hoy. Vamos a compartir con todos, con nuestras redes sociales. Vamos a compartirlas para que otros también puedan eh, estudiar la lección con nosotros, repasar esta lección tan interesante de esta semana, en donde estamos estudiando la Biblia como fuente autoritativa de nuestra teología, de lo que creemos. Así que voy a invitarte a que puedas compartir la transmisión del día de hoy. Comparte con nosotros la transmisión del día de hoy. Yo estoy aquí compartiendo los diferentes grupos que tenemos nosotros acá. Estaré compartiendo en los diferentes grupos y voy a invitarte a hacer lo mismo. Ya hay personas que se están conectando. Anita Gallardo, Lidia Ramos, mi mamá, su mami, y que ya se están conectando. Anita dice: buenos días, pastor, bendiciones. Estamos compartiendo en este momento, pastor, para Claro que que, sí. y que voy a invitarle a que compartan en este momento la transmisión. Ya yo compartí mi pastor. Fabuloso. Yo estoy compartiendo en los grupos. También copio para compartir en mis contactos de WhatsApp. Estamos compartiendo. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Muy bien. Son las 8:04, iniciando. Comparta esta transmisión. Mande el link a sus grupos de WhatsApp. Comparte. El ideal es que todos entremos en contacto. Hay ya bastante allí, hermanos, amigos que están entrando, están en contacto conectados con su palabra. Esa es la sección que arrancamos cada semana, conectados con su palabra. Bien, ya envía todos nuestros contactos de WhatsApp. Así que vamos a dar seguimiento con los hermanos y amigos que se conectan. Aquí, deje su comentario, déle like, póngale corazoncito, deje sus preguntas, deje su comentario para leerlo aquí en público en el transcurso de mientras vamos estudiando la lección de esta semana. Hoy estudiando el día miércoles, hablando acerca de la razón, en una lección muy interesante titulada La Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología. Versículo de memoria que ya lo estamos aprendiendo para tenerlo listo el día viernes. Isaías 8:20, Pastor Freddy. A la ley y al testimonio, si no dijere conforme a esto, es que no le ha amanecido. Fabuloso. Vamos a orar, Pastor Freddy. Vamos a orar para iniciar nuestro estudio de hoy. Wendy Vargas, Betty Pasos, gracias por conectarse. Es hora de compartir. Deje su comentario, su impresión, deje su punto de vista en comentario allí para nosotros poderlo compartir con los demás y poder también que esto sea interactivo, que usted pueda también interactuar con nosotros. Si hay algún hermano que quiere hacer algún comentario en público, pastor, yo hasta me atrevería que nos mandaran por privado, que nos mandaran por WhatsApp, para también Y, unirlo a la transmisión
y que podamos compartir juntos. Podemos desarrollar, mi pastor. Bueno, vamos a saludar aquí a Lilian Martínez, que es de nuestras iglesias aquí en West Palm Beach, de Emmanuel. Ode Acosta, Ode siempre está pendiente. Gracias, Ode, Dios te bendiga, buenos días. Podemos, pastor, quizás en los primeros 20, 25 minutos, quizás recordarle siempre a los amigos y hermanos que si tienen alguna pregunta con la lección de hoy, que nos la coloquen allí, y entonces los últimos 15 minutos, estamos haciendo una hora prácticamente, podemos dar respuesta y también entonces podemos interactuar con ellos. Así que si usted en los próximos 20, 25 minutos le surge alguna pregunta con relación a la lección de hoy, entonces la coloca allí, y si nosotros logramos tomarla, el pastor o un servidor, pues podemos entonces dar respuesta y podemos, como también algún comentario, no solamente una pregunta, sino algún comentario, algún análisis, usted lo coloca allí y nosotros lo vemos y también podemos compartirlo con todos los hermanos y amigos. Sí, señor. Aquí el hermano Eliezer Pérez. Buenos días, bendiciones, mis amigos y pastores. Estefana Martínez se conecta con nosotros, 5 de la mañana. Dios te bendiga, Estefana. Gracias por conectarte con nosotros. La hermana Reina Damas, tempranito en la mañana, a estudiar su lección de escuela sabática. Buenos días y bendiciones. Odeda Costa, bendiciones. Lidia Ramos, Dios les bendiga. Estefana Martínez, buenos días. Tengan un bendecido día. Carlos Sosa, Rosa Rincón se une con nosotros. Pastor Freddy, ¿nos dirige en oración, por favor? Oramos. Nuestro Dios, nuestro Padre, gracias te damos, gracias por esta mañana, gracias por este miércoles. Queremos, Señor, invitarte en medio nuestro. Bendice nuestros amigos, nuestros hermanos que están conectados. Permite que ellos también sean parte de este repaso, de este estudio diario donde nos conectamos con tu palabra. Bendice al pastor Elvis, bendice a un servidor y permite, oh Dios, que este programa sirva de salvación para muchos, de alcance a ellos en sus familias. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, amén. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias. Yajaira Díaz se conecta. Si tienen sus comentarios, si tienen sus preguntas, por favor, colóquenlas aquí de tal manera que mientras vamos avanzando en el estudio, en algún momento vamos a responderla, vamos a colocar su aporte, su comentario. Y por favor, comparta, dele like, ponga el corazoncito, comparta la transmisión para que otros también puedan estudiar la lección de esta semana. La Biblia, fuente autoritativa de nuestra fe. Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijere conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Vamos a ir inmediatamente al miércoles. La lección de hoy es titulada La razón. Ayer estuvimos trabajando la cultura, hoy estamos trabajando la razón. Rápidamente, así, cuando se da lectura al título, pareciera ser un poquito insípida, ¿verdad? La lección. Sin embargo, Dios va a proveer en este día para darnos su bendición, para que todo el mundo pueda comprenderla, entenderla y, como siempre, puedan hacer sus comentarios o sus preguntas. Vamos a leer a 2 de Corintios, son los textos que nos presenta allí la lección para el día de hoy. 2 de Corintios 10, 5 al 6, dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Leemos también Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y finalmente leemos Proverbios 9:10 para tener un cuadro completo de los textos. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Sabe, pastor? Es muy interesante porque durante toda esta semana hemos estado estudiando nosotros estas diferentes elementos que de repente se colocan a veces como obstáculo en la utilización de la Biblia como nuestra teología, la tradición,
la experiencia, la cultura, y en el día de hoy vamos a estudiar la razón. Es muy interesante porque hablando expresamente de lo que es la razón, de repente podemos nosotros encontrar a través de las épocas, hasta pareciera como un esfuerzo por querer dividir, por querer desconectar lo que es el conocimiento, lo que es la razón, el pensamiento, con la Biblia o la fe. Querer dividirlo, querer catalogarlo en diferentes posiciones. Sin embargo, al leer los textos bíblicos nos damos cuenta que Dios es el principio del conocimiento, Dios es el principio de la sabiduría, o sea, Dios es el principio de la razón. Es interesante ver cómo es ese intento de querer dividir. Y ¿sabe qué, pastor? Cuando nos vamos al Génesis, nos vamos a encontrar ese intento desde el principio de los tiempos, en donde el enemigo trata de engañar a Eva, en el huerto del Edén, para que ella desobedezca a Dios utilizando la razón. Lo que pasa es que si ustedes comen, Dios sabe, o sea, Dios tiene conocimiento de que ustedes entonces van a tener un conocimiento superior. Ustedes van a tener un pensamiento superior y entonces van a poder distinguir entre el bien y el mal y van a ser como dioses. El conocimiento, alguien decía por ahí que conocer es poder, que el conocimiento es poder. De ahí que hay un deseo del ser humano por tener supremacía en el conocimiento, por querer ser igual a Dios, por querer saber, por querer tener una razón igual a Dios y retar a Dios, pastor. Es importante, pastor, entender que esa capacidad que el Señor nos da de razonar, la capacidad de pensar, es parte del plan divino. O sea, Dios crea al ser humano con la capacidad de pensar libremente, o sea, libremente e independientemente de los pensamientos inclusive de Dios. Es lo que se llama en la palabra de Dios, colocado desde el principio allí, el libre albedrío. O sea, esa capacidad de razonar. O sea, la bendición que el Señor da al ser humano es que no lo hace seguidor automático de él, ni como tipo robótico, con un sistema. No. Yo te formé, yo te creé, te formé a ti, entonces tú me sigues automáticamente. No, el Señor dice, yo te formo, tú eres creación mía, pero ahora te coloco también un ingrediente interesante, adicional, y es que te coloco el libre albedrío para que tú puedas pensar y razonar. Entonces, en esa parte, el Señor comienza con sus seres, que somos nosotros sus hijos, una especie de evaluación. O sea, luego que yo te formo, te coloco como administrador, te doy todo lo que tú tienes ahora mismo. Nosotros todo lo que tenemos proviene de Dios, todo lo que poseemos proviene de Dios. Entonces el Señor deja que pensemos y que razonemos y que solo nosotros podamos crear un pensamiento. Lo correcto es que el ser humano, el pensamiento que produzca es de agradecimiento, de darle gracias a Dios, de darle la razón a Dios, de entender que de Él proviene todo. Y entonces ahí comienza el dilema del ser humano, cuando entonces el hombre se cree que lo tiene todo. De paso, así es llamado el árbol de la vida, el árbol del El conocimiento. conocimiento. De paso, esa palabra que utiliza allí, que es la que utiliza Proverbio como el principio de la sabiduría, es el hebreo Da'at. Es el mismo que usa Génesis allí en Génesis 2.7, 2.9, 3.17. Es la misma palabra que está utilizando, dando a entender que es el mismo conocimiento de Dios, es el mismo conocimiento que el Señor siempre ha querido darle al ser humano. Ahora, el detalle está que el Señor nos da la capacidad de pensar y de razonar. Y entonces necesitamos o tener nosotros la razón, es decir, producir yo mismo mi pensamiento desviado del conocimiento de Dios, desviado del temor a Jehová, o producir entonces yo un conocimiento propio que sostenga mis ideas, que sostenga entonces, como dice la palabra de Dios, mi necedad. Es decir, el necio entonces se enorgullece
y es sabio en su propia opinión. Entonces, la lección de hoy nos está dando una pincelada a nosotros de tener cuidado con el conocimiento. Porque como usted decía, pastor, el conocimiento da poder. Es decir, inmediatamente yo he leído 10 libros y usted ha leído solamente un libro o dos. Imagínese, ya, ¿cuántos libros usted ha leído, pastor? 2. Y usted, pastor Freddy, 10. Ya eso de repente me puede poner a mí en un ambiente. No, yo he leído 10 libros. Entonces, ahí comienza el detalle de que ese conocimiento que el Señor ha permitido en nuestras vidas, especialmente en la área intelectual, el Señor lo permite para nosotros glorificar su nombre, para nosotros poder decirle a otro el gran Dios al cual servimos. Y por allí va la lección, dando algunas pinceladas que tienen que ver también con la razón, pastor. Sí, señor. Y poniéndonos en contextos en el estudio de esta semana, recordemos que esta semana estamos estudiando la Biblia como la fuente autoritativa de lo que creemos, de nuestra teología. Ahora, es muy interesante porque todo el mundo cristiano generalmente tiene la Biblia como fuente de sus creencias, como fuente de su teología. Ahora, ¿dónde está la diferencia? La diferencia es en las fuentes que interfieren en la interpretación bíblica. Por eso esta semana nosotros estamos mirando estas 5 fuentes que influyen en las diferentes estas 5 fuentes que influyen de diferentes maneras en la interpretación bíblica. Son 5 fuentes influyentes en la interpretación bíblica, ¿no? Que son la tradición, la experiencia, la cultura, la razón y la Biblia misma. Así que estas 5 fuentes que influyen en nuestra teología van marcando en eso que creemos. De repente, hoy estamos estudiando la fuente de la razón. Ahora, es muy interesante acá, y es que el ser humano quiere entender la Biblia, quiere entender lo que pasa en la Biblia y meterle un razonar humano. Lo que yo no puedo entender de acuerdo a la mente humana, entonces yo no paso a no creerlo. Específicamente ocurre, por ejemplo, con los milagros. Y entonces los milagros, hay mucha gente que viene y dice, bueno, está bien eso bonito, ama a tu prójimo como a ti mismo, está bien estos principios bonitos, pero de repente cuando la Biblia entra en detalles y entra en situaciones donde comienza a narrar milagros, aquí viene y se levanta la alta crítica, o viene y se levanta nuestra razón y dice, esto no puede ser posible. E inmediatamente lo encajamos en una situación de que definitivamente no puede ser creído o no puede ser parte de eso, o le tenemos que buscar alguna explicación humana de tal manera que pueda encajar en una razón humana, en un conocimiento humano, porque entendemos que no pasa el filtro de la razón humana. Por ejemplo, ¿cómo es posible que voy yo a creer que Jonás pasó 3 días en el vientre de un pez? O sea, la razón humana. ¿Eh? ¿Cómo es posible que yo voy a creer que los jóvenes hebreos que fueron tirados a un horno de fuego, de repente no se quemaron? ¿Ve? El diluvio universal, ¿cómo es posible que el mundo entero va a caer sobre agua? Y entonces le buscamos la forma y tratamos siempre de dividir lo que es la razón, el conocimiento humano y lo que es Dios. Es más, pastor, vamos más allá. Y queremos catalogar como algo, un conocimiento científico por encima de lo que es un conocimiento bíblico, religioso, tan por encima que hasta tildamos de ignorancia el que va en la línea del conocimiento bíblico, y entonces sabio o rico en conocimiento el que va en la línea de ese conocimiento científico. Y entonces viene la pregunta, ¿por qué el temor de Jehová es el principio de la sabiduría? Ahí viene esa pregunta, pastor. Porque el temor de Jehová, dice la Escritura, es el principio de la sabiduría. Recuerda, hermano, si usted tiene algún comentario que hacer a la lección del día de hoy, colóquelo allí en los comentarios para compartirlo con los hermanos, de tal manera que podamos interactuar en esta hermosa lección de esta semana, la razón. Pastor, ¿por qué el temor de Jehová es el principio de la sabiduría? Antes, pastor, de contestar esa pregunta, vamos a saludar a Rita Núñez, que está con nosotros. Jacqueline González está también con nosotros. Está allí mi esposa también, Celeste Marisela, está también. Coloque su comentario, repase con nosotros, coloque su pregunta y vamos a contestar. ¿Por qué
¿Por qué? Y ahí está, ¿por qué el temor de Jehová es el principio de la sabiduría? No hay duda, pastor, de que Dios desde el principio ha, ha sido la base del conocimiento en todo lo que tiene que ver con el quehacer de este mundo. El hombre se ha ido hacia otra dirección buscando otro tipo de conocimiento, como usted decía, por ejemplo, y ahí abrimos un paréntesis con nuestros muchachos que están en la universidad, pastor, porque allí explican muy bien lo que es el método científico, el método científico, y entonces todo lo miden con el método científico. Lo que no da el método científico, lo que la razón no pruebe, entonces no se puede creer, como usted decía, como es el caso de la resurrección, como es el caso de otros casos allí que presenta la palabra de Dios, el mismo nacimiento virginal de nuestro Señor Jesús. O sea, ¿cómo se entiende de que, bueno, todo ser humano surge de un hombre y una mujer? Ah, no, pero este salió solamente de una virgen y por concepción del Espíritu Santo. O sea, eso, el método científico no lo prueba y entonces lo rechaza. Entonces tenemos que tener allí cuidado porque la palabra de Dios nos está presentando aquí como uno de los textos poderosos que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Y qué significa tener temor a Jehová? Tener temor a Jehová significa nosotros entender que el conocimiento de Dios está por encima del conocimiento humano. Número uno, el conocimiento de Dios está por encima del conocimiento humano. Número dos, ¿qué significa tener temor a Jehová y tener el principio, que es el principio de la sabiduría? Es entender que Dios es que nos coloca a nosotros ese conocimiento, nos provee a nosotros ese conocimiento, ese temor de Dios, ese poder entender que finalmente Dios está por encima de todo análisis humano, de todo análisis científico, el poder entender que Dios es quien ha provisto en nosotros cualquier conocimiento que podamos tener. Es poder entender que Dios al colocar el texto, al poder proveer allí, y de paso hay varios análisis allí del texto que presentan de Jehová es el principio de la sabiduría y la sabiduría es el principio de Jehová, nos da a entender que cuando tenemos temor a Dios, que nos subyugamos, que entendemos que Él está por encima de nosotros, entonces adquirimos finalmente ese conocimiento de Dios. Saludamos, pastor, también a Eridania. Gracias, Eridania, por estar con nosotros. Rosa Coleman, gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir con nosotros este estudio de la lección. Pastor, Pastor, es muy interesante nosotros tener este background. Eh, Aunque todo esto ha estado presente a través de la historia, recordemos nosotros que a mediados del siglo XVIII y principios del siglo XIX surge en Europa lo que se llamó el periodo de la Ilustración, lo nominan así los historiadores. Recuérdense que esto surge justamente después de un periodo negro en el conocimiento, en la historia de la humanidad, en donde la fe, si se podría llamar así, o la iglesia popular de la época, persiguió, mató, persiguió la ciencia y todo estaba regido de acuerdo a lo que decía esa autoridad política religiosa. Nosotros, ¿verdad? Al estudiar Daniel, recordamos que es un periodo histórico de la humanidad que dura 1260 años, cuando el papado, este gobierno político religioso, asume la autoridad completa y total en el 538 y se extiende hasta el 1700, hasta el 1798, ¿no? Pero lo interesante de esto es que durante este periodo de tiempo la ciencia no podía avanzar porque todo estaba subyugado y restringido a la autoridad política religiosa. O sea, estamos diciendo que la medicina, que la biología, estamos diciendo que todo esto de las luces del conocimiento de la ciencia estaba subyugado y restringido a un permiso político religioso, en donde se quemaba en hoguera aquellas personas que intentaban tener un conocimiento sobre algo, investigar sobre algo.
eran tenidos como herejes, eran tenidos y eran excomulgados, borrados de la fe. De ahí que entonces, justamente cuando termina toda esta situación a mediados del siglo XVIII, entonces comienza un despertar del conocimiento, un intento humano de dividir el conocimiento de esta fuerza, de este poder político, religioso, y entonces comienza este periodo de la ilustración, este periodo de la razón, en donde el ser humano tiene un ávido deseo de conocer, y por lo que ya viene la historia comienza entonces a dividir la ciencia de lo religioso, ese deseo de distanciarse de lo que era la religión, y entonces comienza la religión a verse como algo místico, comienza la religión a verse como algo ignorante, comienza la religión a verse como algo que atrasa a los pueblos. De ahí entonces surge esta idea de que el conocimiento, este periodo de este movimiento de la ilustración, entonces comienza a levantar el conocimiento como fuente de todo lo bueno, como fuente de todo lo avance, y entonces comienza el mundo a evocarse hacia eso. Estamos nosotros hoy día también heredando eso, pastor. Estamos nosotros hoy día también heredando eso, hemos heredado eso, en donde todo tiene que pasar por el filtro de la razón. Todo tiene que pasar por el filtro de la razón humana. Si no pasa por ahí, entonces ya es algo ignorante. Recordamos que el saber ya viene desde tiempos antiguos. La idea de la razón humana prevaleciendo con el conocimiento divino es una de las grandes tentaciones del enemigo. Es una de las grandes armas del enemigo. Entonces, tú te recuerdas, pastor, que cuando Dios llamaba a una persona, Dios lo llamaba y lo llamaba reconociendo que el ser humano tiene un conocimiento finito. ¿Te acuerdas cuando Dios llamó a Abraham? Claro. Sale de tu tierra, de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Pero Señor, ¿cuál es esa tierra? ¿Dónde está esa tierra? No, yo te la voy a mostrar. O sea, el conocimiento es mío. Dios reconoce que hay una parte limitada en la razón humana. Es importante entender eso, pastor. Pero ¿cuánto daño hizo ese periodo negro de la historia de la humanidad, dando como lugar a este periodo de la razón que heredamos nosotros hoy día también? Y la verdad es que debemos recordar, pastor, el hecho de que incluso nuestro poder de razonamiento, todo el tiempo, apreciado amigo, hermano, todo el tiempo, nuestro poder de razonamiento, el análisis humano, siempre se ve afectado por el pecado, siempre. Y por eso decía en días pasados, pastor, yo cuando doy conferencias, yo expreso desde el púlpito, mucho cuidado el que me crea a mí. ¿Por qué? Porque el poder de razonamiento, de análisis del ser humano es afectado por el pecado. De ahí el concepto de los verianos que Pablo resalta, confirmaban en las escrituras. De ahí el texto de esta semana de Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. O sea, muy bonito análisis que tú estás haciendo, excelente, ingeniero, abogado, pastor, no importa. Pero entonces vamos a darle la lupa de Isaías 8:20. ¿Por qué? Porque esa es una realidad. El hecho de recordar que nuestro poder de razonamiento se ve afectado por el pecado y debe ser sometido siempre al reinado de Cristo. Es decir, todo pensamiento, todo análisis debe ser sometido al reinado de Cristo. Los seres humanos tienen el entendimiento, dice la palabra, entenebrecido y están alienados de Dios. Y yo voy a leer Efesios 4:18. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. De ahí que cuando analizamos el término de la razón dentro del ambiente bíblico, tenemos que tener cuidado y entonces necesitamos siempre tener en nuestras manos una pinza. O sea, cójalo con pinza eso, tenga cuidado. O sea, ese análisis, no importa quién lo haga, no importa quién lo realice. No, es que con este tema, esta situación ahora de la pandemia, la Biblia dice, no, tómelo con pinza eso. ¿Por qué? Porque la realidad es
que el poder de razonamiento humano está afectado por el pecado. Entonces, puede equivocarse. La tendencia es hacia el mal. La tendencia es a no hacer lo correcto, a faltar. La tendencia es que tenemos un orgullo que nos levanta y de repente yo digo, no, 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 es que esto es lo que me da a mí esta fecha. No, no, es que esta fecha, esta es la realidad. Entonces, tenemos que tener cuidado con esos detalles y eso es lo que la palabra de Dios está presentando aquí. Necesitamos que la palabra de Dios nos ilumine que ella sea que dé luz a nuestras vidas, que ella sea la que dé luz al conocimiento que yo estoy tomando, que dé luz al análisis que yo pueda hacer. De ahí que entra entonces el poder del texto. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Es decir, recién cuando en nuestra vida aceptamos la supremacía de la revelación de Dios, es la encarnada en la palabra escrita de Dios, estamos dispuestos a cumplir lo que está escrito en la Biblia, podemos entonces razonar correctamente. Cuando usted, su pensamiento, sus análisis lo hace de acuerdo a los principios bíblicos del amor, es decir, hay un principio que es el más poderoso, que es el amor, la esperanza, ese principio del amor, porque la Biblia no se contradice a sí mismo. Todo el análisis que podamos hacer debe estar conforme a los principios de Dios, especialmente el tema del amor. Por eso Pablo dice que él presenta un culto racional. Atención, es decir, nosotros necesitamos hacer un culto racional hoy en día. Y es importante este detalle porque a veces nos desviamos, pastor, de estas cosas. Comenzamos a introducir otras cosas, comenzamos a meter otras cosas, pero el culto debe ser racional. ¿Qué es un culto racional? El culto racional me dice a mí que si yo voy a la iglesia los sábados, pero tengo a un vecino aquí con un problema en una casa, ese es el culto lógico, que yo debo estar allí asistiendo al vecino. Ese es el culto para mí. O sea, debe ser racional, debe ser lógico, debe ser entendido, no debe ir en contra del amor de Dios. No puede ser un castigo, no puede ser algo que sea una carga adorar a Dios, sino que debe ser un ambiente tranquilo, un ambiente relajado, donde podamos conectarnos con Dios. Mira, pastor, hay dos detalles interesantes que me gustaría resaltar. Número uno, es la razón, el conocimiento, da cierta sensación al ser humano de seguridad. Da cierta sensación al ser humano de tranquilidad mental. Yo saber, tener el cuadro completo de las cosas. No hay una cosa más terrible para el ser humano que vivir en cierta incógnita. Y de repente no saber ciertos detalles le coloca al ser humano un nivel de ansiedad interesante, un nivel de ansiedad importante, porque yo no sé lo que va a pasar, entonces ahí viene el elemento fe. El ser humano tiene una mente finita, el ser humano tiene una limitación en su conocimiento. Hay cosas que usted y yo no la vamos a entender, no la vamos a ver por la mente, por nuestra limitada mente humana. Y ahí viene el conocimiento infinito de Dios. Dios es el creador del cielo y de la tierra. Y entonces ahí viene la ciencia y dice, pero míralo ahí, ese es el problema. Ahí es donde viene la fe y subyuga al ser humano. Ahí es donde viene la fe y limita al ser humano. No. La fe no limita. Al contrario, la fe amplía la mente humana. La fe amplía el conocimiento, porque hay un momento en donde el conocimiento se para. Hay un momento en donde el conocimiento no puede avanzar y viene la fe y lo lleva hasta allá. Y viene la fe y arrastra el conocimiento y lo lleva hasta allá. Yo recuerdo que había un maestro que decía que se necesita más fe para creer en la evolución y en todas las teorías científicas del origen de la humanidad que para creer en la creación de 7 días. Y entonces ahí viene la mente humana y dice, no, un momentito, la Tierra no pudo ser creado en 7 días porque eso no tiene un pase racional de eso, no tiene un entendimiento racional de eso. La fe no limita, la fe arrastra el conocimiento y lo lleva hasta donde el conocimiento por sí mismo no puede llegar. Y número 2, pastor, es muy interesante porque la lección de este día destaca lo que es el aprendizaje a través de la experiencia sensorial y el enfoque de la razón humana como la principal fuente del conocimiento. Y es muy interesante que entendamos esto porque
Hay otros que no están. El hermano Eliezer Pérez siempre está colocando, dando la Claro. bienvenida a Gloria Cruz. Y antes de entonces entrar a estas dos porciones, estoy leyendo acá. Yajaira dice, para nosotros debe ser un gran privilegio poner a Dios en primer lugar y Amén. colocar totalmente nuestras vidas en Él. Lo que lamento es no haberlo hecho antes. Así es, Ay, ya. ay, ay, ay. Claro que sí, La claro que lección del sí. día de hoy, pastor, nos habla de la experiencia sensorial relacionado con el conocimiento como fuente y enfoque único, la razón humana, como fuente principal del conocimiento. Es importante, pastor, entender que nosotros tenemos un aprendizaje sensorial a través de lo que tocamos, a través de lo que vemos, a través de los sentidos, de nuestro sistema sensorial, de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que gustamos, de lo que olemos. Todas estas fuentes que la llamamos las avenidas del alma, todo esto produce en el ser humano un conocimiento sensorial. De ahí que también viene ese conocimiento experimental, ese conocimiento relacional, basado en esta situación de lo sensorial. El conocimiento de Dios, el conocimiento de la fe, no siempre es basado en la razón humana, sino que hay elementos sensoriales. Hay elementos, pastor, sensoriales de la experiencia con Dios. Hay elementos sensoriales en mi conocimiento de fe que van como resultado de mi experiencia con Dios, de ese pasar tiempo con Dios, de ese yo sentir la presencia de Dios en mi vida, de ese yo sentir la seguridad de Dios en mi vida, de ese yo leer la escritura y entonces yo adquirir ese conocimiento de parte de la escritura. Pero si utilizamos la fuente como la razón humana, como fuente única del conocimiento, entonces nos encontramos nosotros ante un camino limitado de lo que es la experiencia de la vida, ante un camino limitado de lo que es el conocimiento de Dios, porque entonces la razón humana va a ser como filtro, va a tener una limitante y entonces no vamos a poder ir más allá. Ahí entonces viene lo que es la fe, que viene la razón y la lleva hasta donde la razón no puede llegar. Yo creo que está Hacia allí, seguro. sí, hacia allí es que tenemos que tener el cuidado del límite, no confiar en el análisis humano, porque de repente, como usted decía al principio la frase, el poder, el conocimiento da poder, y eso es interesante, claro, usted tiene conocimiento, entonces puede hablar, usted tiene conocimiento y entonces puede dialogar, puede entender, le da un poquito más de fuerza al argumento y eso, pero también de repente eso puede llevarlo a convertirse en alguien superior, en alguien que cuando habla cree que todo lo que habla tiene la razón. Cuando habla, y ese es el detalle a veces de los doctores, en el mundo académico, un doctor cuando habla no se refuta, porque se entiende que el doctor hace ciertos análisis y entonces ahí en ese detalle hay que tener el cuidado y enfocarlo bajo la lupa de la palabra. Por ejemplo, la misma lección presenta el detalle de que hubo un momento donde el presidente estadounidense, Thomas Jefferson, hizo su propia versión, pastor, del Nuevo Testamento, eliminando todo lo que es, en su opinión, en lo que iba en contra de la razón. Dice que desaparecieron casi todos los milagros de Jesús, incluida su resurrección. O sea, note hasta dónde llega el poder del ser humano por el análisis, el análisis de la razón. No, es que esto no da, no, es que esto no puede ser medido. Y allí surge entonces en Francia, pastor, la diosa de la razón. Allí surgió ese ambiente donde
el conocimiento era el gran Dios, era la gran Dios todopoderoso. Pero hoy en día nosotros necesitamos ver esto dentro del contexto de Dios y analizarlo bajo la lupa de la palabra de Dios. Hay una cita aquí, pastor, que quiero compartir, que está en el libro de El Ministerio Médico, página 129, que nos dice: consultad a la razón santificada y a una buena conciencia con la Biblia abierta ante vosotros. Vuestro corazón debe ser movido, vuestra alma tocada y vuestra razón e intelecto despertados por el Espíritu de Dios. Entonces los santos principios expuestos en su palabra otorgarán la luz en vuestra alma. Os lo digo, dice ella, mis hermanos, nuestra verdadera fuente de sabiduría, virtud y poder está en la cruz del Calvario. Voy a repetir esa expresión. Nuestra verdadera fuente de sabiduría, virtud y poder está en la cruz del Calvario. Por eso ya dicen algunos de los testimonios que aún allí, cuando estemos salvos en el cielo, se iniciará la gran escuela para entender la salvación. Por eso hace alusión allí, que allí hay conocimiento y el poder está en la cruz del Calvario. Y ella concluye diciendo: Cristo es el autor y consumador de vuestra fe. Él dice: separados de mí, nada podéis hacer. Jesús es el único garante seguro para el avance y el éxito intelectual. Y podemos poner ahora mismo, pastor, aquí de ejemplo, el COVID-19 que está atacando por todas partes. Noten, estamos en el 2020, potencia como China, Estados Unidos, Londres, Alemania, Italia, o sea, han quedado como niños como niñitos delante de este COVID-19. Es decir, todo el conocimiento humano no ha sido suficiente ni necesario para poder combatir esto. Todavía hoy en día, y se dice que puede tardar años, hay 70 países practicando vacunas, pero todavía no ha surgido nada. Ahora, ¿cómo el conocimiento humano no ha podido suplir la necesidad del ser humano? ¿Cómo todos los millones que tiene China, Estados Unidos, este país tan poderoso, al momento no ha podido resolver esto? ¿Cómo Estados Unidos ha permitido que miles y miles están muriendo? ¿Cómo hoy en día vamos ya rumbo a los 3 millones de casos, pastor, de esto? ¿Qué ha pasado? Bueno, la razón la razón humana no es suficiente para esto. Evidentemente necesitamos ir a la fuente. Y la fuente es Dios. Es al que necesitamos acudir y es el que puede suplir la necesidad del ser humano. Así que yo creo, pastor, que esta lección, arribando ya en estos últimos 15 minutos al cierre, nos está diciendo a nosotros que necesitamos tener cuidado con el conocimiento, porque el mismo conocimiento como tal nos puede alejar de Dios. Y ese conocimiento necesitamos iluminarlo, necesitamos, por así decirlo, plantearlo dentro del análisis bíblico para que entonces pueda tener la bendición de Dios. Pablo, Pastor Freddy, este principio, cuando Pablo nos dice, mira, examinarlo todo y retener lo bueno. Yo creo, porque es interesante, justamente la razón surge, este periodo de la ilustración de la razón en Europa surge como un intento de separarse de 1260 años de oscurantismo, en donde toda la ciencia y todo se detiene, porque este poder político religioso intenta controlar la ciencia, intenta controlar la medicina, intenta controlarlo todo y no permite avanzar. Y entonces, porque la idea de este poder político religioso era que el saber, el conocer eso, alejaba a la gente de Dios. La verdad es que la intención bíblica, la intención de Dios es que el conocimiento te acerque a Dios,
Porque cuando tú aprendes más y sabes más, investigas más, tienes que acercarte a Dios porque Dios es la fuente del conocimiento, porque Dios es la fuente del saber. De allí que el saber no debe alejarme de Dios, sino que el saber tiene que acercarme hacia Dios. Porque mientras más investigo, mientras más busco, más me acerco a la fuente, al verdadero conocimiento, al verdadero saber. Y es muy interesante esto porque eh, eh, Dios no es un Dios ignorante. Dios no es un Dios que desea que el ser humano no adquiera conocimiento. Dios no es un Dios que desea que el ser humano no ponga en práctica su mente, no ponga su cerebro a trabajar, a funcionar. O sea, Dios creó al ser humano con la capacidad de pensar. O sea, si Dios no hubiese querido que usted y yo pensemos, pastor, no nos da este cerebro, este asunto, esta máquina poderosa que tenemos los seres humanos. O sea, Dios crea el ser humano con una capacidad extraordinaria de pensar. El problema está cuando el ser humano no lleva eso de la mano y entonces termina adquiriendo un conocimiento malo, termina no llegando a ningún lugar en su investigación. Dios es la fuente de todo conocimiento. Dios es la fuente de la sabiduría. Por lo tanto, el deseo de Dios es que el ser humano sepa, aprenda acompañado de él. Me gusta mucho, pastor, el tercer párrafo de esta lección de la semana. Este tercer párrafo donde el autor plantea este pensamiento y dice así: la verdad es que debemos recordar el hecho de que incluso nuestro poder de razonamiento se ve afectado por el pecado. Se ve afectado por el pecado y debe ser sometido al reino de Cristo. Ahí es donde está el problema, pastor. Por eso es que a veces al buscar conocimiento, ponemos mi conocimiento personal, la razón humana, como un filtro de lo que yo voy a creer, y no es así. Lo que Dios quiere es que sea al revés. Es que todo lo que yo adquiero, todo lo que yo aprendo, lo pase por el filtro de Jesucristo. Lo pase por el filtro de lo que Cristo nos ha dejado en su palabra. Y entonces ahí, esa es la parte bonita, pastor. De ahí que, pastor, entonces confirmamos hoy miércoles de que la fuente autoritativa es la palabra de Dios, no la razón, no la razón, porque la razón puede llevar un análisis tóxico, puede llevar un análisis equivocado, puede llevar ese análisis de orgullo, puede llevar ese análisis de poder ganar. No, es que yo tengo que ganar, entonces no puedo ceder. Y de ahí es que el Señor quiere que nosotros nos subyuguemos, podamos ver en la cruz de Cristo el verdadero poder del conocimiento. Yo creo que la lección, pastor, hemos tenido un buen análisis. La razón tiene su lugar. El Señor nos ha permitido hacer ciertos análisis, ciertos razonamientos. Él quiere que hagamos eso. De paso, Él nos formó con esa capacidad y esa característica como un libre albedrío. Pero en el análisis bíblico, cuando vamos a darle la razón a la palabra de Dios, tiene que tener esa fuente bíblica, tiene que tener ese poder divino. De ahí que nosotros hoy en día animamos a nuestros muchachos en las universidades. Hay muchas universidades, pastor, explicando y enseñando racionamientos humanos. De paso, hasta inclusive salvación por la gnosis, salvación por el conocimiento, que hay que tener mucho cuidado con eso. Y volvemos y resaltamos lo que dice, ¿verdad? Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y es lo que nuestros muchachos necesitan entender en las universidades, inclusive ya en la high school se le está dando esos detalles. Poder tener cuidado del método científico, el método humano, el método del razonamiento humano y el método de Dios. Al final,
el método científico no tiene que probar la Biblia. La Biblia se prueba en sí mismo. La Biblia es su propio intérprete. Y nosotros necesitamos poder entender eso desde esta óptica. La razón, al igual que la cultura y al igual que la experiencia tienen su lugar, pero cuando se trata del análisis, cuando se trata de dar sentido a la autoridad teológica nuestra, nosotros no podemos estar expuestos a cultura, a la razón, a que el Señor me mostró, a sentimiento, sino aún así dice Jehová, lo que está presentando el texto de la semana de Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. O sea, ley y testimonio. O sea, no solamente la ley del conocimiento. O sea, tú me puedes hablar, tú puedes decir, Dios es bueno. Esa es la ley, esa es la parte escrita. Pero dice entonces, ok, pero ahora vamos a analizarte con el testimonio. O sea, si tu vida está diciendo que Dios es bueno. Por eso Isaías nos presenta estos detalles que necesitamos entenderlo dentro del contexto. Todo predicador que venga por allí hablándonos, muy bien, muy lindo hablan. Usted tiene que hablarlo a la ley. Es decir, ¿qué dice la palabra? Muy bien, está conforme. Él está conforme a lo que dice Jesucristo. Muy bien. Entonces ahora vamos a analizarle el testimonio. Porque entonces el testimonio debe estar de acuerdo a lo que presentamos. Y es el análisis que nos presenta la lección. Mira, pastor, este pensamiento tan bonito que presenta el autor de la lección de esta semana. Quiero, antes de leerlo, saludar a los hermanos que se conectan, que nos están acompañando. La hermana Estefana, que dice amén, gloria a Dios. El pastor Andy González. Por ahí vi que se conectó el doctor Josué Cortés, un estudioso de la lección de escuela sabática, maestro por tradición de las iglesias en la escuela sabática. Ojalá un día saque un chance, pastor, y hasta se une con nosotros, claro, un domingo. Recuerde que un viernes lo podemos tener, o cuidado, o en la semana ese repaso que general con nosotros. Sí, ojalá Adalicia dice amén, Eliezer Pérez, Ulises, Reina Dama dice buenos días, José Manuel, así que Ada dice Dios me le continúe usando, pastores. Juan Carlos Silvestre se conecta. Gracias, hermanos, por conectarse. Gracias por compartir. Recuerda compartir la transmisión, darle like, ponerle corazoncito. No podemos decir amén, así que el amén aquí está expresado en like y en corazoncito. Quiero compartir, pastor, este pensamiento que el autor de la lección de esta semana coloca en el último párrafo. Mira lo que dice. Necesitamos que la palabra de Dios nos ilumine. Acuérdate, la palabra de Dios es una lámpara. En la palabra de Dios, su objetivo no es limitarte. La palabra de Dios, su objetivo no es limitar el conocimiento, sino llevarlo al nivel que el ser humano no puede llevarlo. Entonces, mira qué interesante. Necesitamos que la palabra de Dios nos ilumine. Además, el hecho de que Dios sea nuestro creador indica que bíblicamente hablando, la razón humana no se crea como algo que funcione de manera independiente o autónoma de Dios. Al contrario, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Recién es el principio. Recién cuando en nuestra vida aceptamos la supremacía de la revelación de Dios y estamos dispuestos a cumplir lo que está escrito en la Biblia, podemos razonar correctamente. ¿Qué cosa más? O sea, el principio de la sabiduría. Usted quiere razonar correctamente. Usted quiere alcanzar verdadero conocimiento. Usted quiere llegar a otro nivel de conocimiento. Solo cuando usted coloca su vida mediante el conocimiento de Cristo, mediante la voluntad de Cristo, entonces usted puede llegar a ese nivel de razonamiento que el cielo a usted quiere llevarlo. Mi gente, Dios es la fuente, Dios es el principio de la sabiduría. No permita que la razón humana te traicione. A veces nosotros queremos, pastor, entenderlo todo. Queremos saberlo todo porque saber me da sensación de que controlo. Saber el cuadro completo me da una sensación de que voy a un lugar seguro.
Pero yo quiero decirte, mi querido hermano y amigo, en esta mañana, que solo Cristo Jesús da seguridad de futuro. Solo Cristo Jesús da seguridad. A veces no entendemos los caminos. A veces no vemos el cuadro completo, pero el cielo lo ve. Por eso, aunque usted no sepa, confíe en el Señor y manténgase firme. Aunque usted no tenga el conocimiento del cuadro completo, confíe en el Señor, manténgase firme y hacia adelante en Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén, amén. Pastor, y esa es la línea de pensamiento. Usted mencionaba a Abraham, salió sin GPS. Imagínese, Abraham hubiese comenzado a preguntarle a Dios, Señor, por hoy la dirección, pero cómo yo voy a llegar. Señor, pero hoy este mundo, quiero decirle que el COVID-19 le ha declarado a este mundo que está sin GPS, que está sin dirección, que no se sabe para dónde va esto. Pero nosotros, los que creemos en Dios, nosotros que damos la razón a la palabra de Dios, nosotros que damos la razón a ese Dios todopoderoso, nosotros que hemos entendido que en Dios hay confianza, Él está al control de todo, Él llevará tu familia, tu vida, llevará la iglesia de Dios, nos llevará a nosotros a puerto seguro. Por eso confiar en Dios hoy en día, volver al texto bíblico, volver a la palabra de Dios, entender que aunque no veamos las cosas claras, y ahora mismo no se ve nada claro, nadie me puede decir que se ve las cosas claras en ningún país, pero nosotros que creemos en Dios, aunque humanamente, y ahí viene la parte interesante, aunque humanamente, es decir, la razón humana no pueda suplir la necesidad, no tenga el análisis completo. Sin embargo, nosotros que creemos en la palabra de Dios, que creemos que el Señor está al control, sabemos que este periodo va a pasar y muy pronto el Señor va a solucionar esto, sea en unos años o sea con su intervención, con su segunda venida. Así que, amados, Dios nos guarde, Dios nos bendiga, que podamos seguir conectados cada mañana. Colóquese en las manos de Dios, entienda que el razonamiento humano tiene su lugar, pero es especial cuando ese razonamiento humano está conectado con la palabra, bañado por el Espíritu de Dios. Pastor. Hemos estado estudiando la lección de esta semana, la Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología. Versículo de memoria, Isaías 8:20, pastor. Al que a la ley y al testimonio, si no dijere conforme a esto, es porque no le ha amanecido. Mañana estaremos otra vez en este programa de Costa a Costa, en este programa en donde estamos estudiando la palabra del Señor a través de la lección de escuela sabática. Vamos a orar en la mañana de hoy, ya son las 5:59. Aquí horario de Phoenix, para usted son 8:59. Así que a pesar de la diferencia horaria, estamos conectados de costa a costa. Vamos a orar. Querido Padre Santo, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias por el ministerio del pastor Freddy. Gracias por sus iglesias. De manera especial, quiero pedirte una bendición para todos aquellos hermanos que también se han conectado, que han colocado sus comentarios, que han compartido la transmisión del día de hoy, en donde nos proponemos repasar la lección para que nuestra espiritualidad pueda estar firme. No estamos a veces no estamos yendo a la iglesia a congregarnos, repasar la lección nosotros en la iglesia, no estamos haciendo eso, pero estamos, oh Dios, llegando a través del estudio de la lección por Facebook, por las redes sociales, y queremos pedirte, oh Padre Celestial, que tu poder maravilloso nos pueda iluminar, que nuestra vida no puede estar dirigida por una razón humana, que nuestra vida puede estar dirigida, oh Dios, por el conocimiento de Cristo Jesús, un conocimiento relacional de Cristo Jesús, un conocimiento que lleva a que nosotros coloquemos toda nuestra confianza en Cristo Jesús, a pesar de no saber el cuadro completo. Nuestra confianza de presente, de futuro, están en Cristo. Gracias por escucharnos, oh Señor. En el nombre de Jesús, amén. 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 Mi gente, Dios me le bendiga mucho. Pastor, muchas gracias. Gracias, mi pastor. Bendiciones. Y mañana, Dios mediante, nuevamente 5 de la mañana, hora este, 8 de la mañana, perdón, 5 de la mañana, hora oeste, 8 de la mañana, hora este. Un abrazo y bendiciones a todos. Bendiciones, mi gente. Un abrazo grande. Gracias por conectarse con nosotros.